Respira profundo y deja que estas palabras entren sin prisa, como si fueran semillas que caen en un suelo fértil. No estás acá por casualidad. Tal vez hayas llegado por un clic curioso o porque algo en vos pidió un recordatorio más profundo. No importa el camino. Lo que importa es que tu atención ahora mismo se encuentra frente a un umbral. La vida suele disfrazar sus mensajes de coincidencias, pero en realidad no son otra cosa que sincronías que aparecen cuando el alma está preparada. Y si sentís que este mensaje te habla, es porque tu alma está preparada. Desde chicos nos enseñaron que nacer era comenzar todo, que nuestra historia arrancaba ahí, con un cuerpo, un nombre y una familia. Pero lo que pocas veces nos dijeron es que, en realidad, el nacimiento no fue el comienzo de la conciencia, sino el inicio del gran olvido. Antes de llegar a esta experiencia, tu esencia estaba conectada a un campo inmenso, un océano de potencial, donde no había límites ni confusiones. Era un estado de claridad pura, como una antena capaz de captar todas las frecuencias al mismo tiempo. Sin embargo, al encarnar, esa antena se fue fijando en unas pocas estaciones. Lo que la cultura te dijo que debía ser, lo que aprendiste a temer, las expectativas que otros pusieron sobre vos, los hábitos que se repitieron hasta volverse normales. De a poco, esa amplitud original se fue reduciendo hasta convertirse en una identidad. Un yo armado de recuerdos, etiquetas, heridas y logros que nunca terminan de alcanzar. Y en ese recorte, el alma olvida. Olvida su naturaleza amplia, olvida su frecuencia esencial, olvida que siempre estuvo conectada a algo mayor. Por eso tantas veces, aunque logres metas o acumules cosas, sentís un vacío que no se llena. Ese vacío no es un error, es una señal. Es el eco del recuerdo pidiendo volver a salir a la superficie. Hoy quiero proponerte una técnica cuántica que no tiene que ver con rituales complicados ni con fórmulas mágicas. No es algo que tengas que aprender de afuera, porque en realidad ya lo sabes. Se trata de recordar. Recordar quién sos cuando no te contás más historias, cuando no necesitas demostrar nada. Y recordar, en este sentido, no es juntar datos nuevos, sino despejar capas de ruido hasta que aparezca lo que siempre estuvo ahí. Quizás te preguntes, ¿cómo hago para recordar algo que ni siquiera sé que olvidé? La respuesta no está en forzar nada. Cuando intentas con ansiedad alcanzar un resultado, lo único que afirmas es la carencia. Vibrás desde no lo tengo, todavía no soy eso. Y el campo cuántico responde a tu vibración, no a tus palabras. Por eso, cuanto más corres detrás, más confirmas la ausencia. La clave está en cambiar de enfoque, no empujar para obtener, sino permitir para ser. Pensá en tu conciencia como una antena. Cada emoción repetida, cada pensamiento automático y cada reacción crean la estación en la que esa antena se queda fijada. Si estás acostumbrado a sintonizar miedo, urgencia o duda, esa será tu señal habitual y el campo responderá con experiencias equivalentes. Pero si logras cambiar la vibración base, aunque sea en pequeños momentos de presencia, la antena empieza a moverse y el recuerdo se activa. Y ahí, lo que parecía imposible, empieza a suceder con menos fricción. Sé que hasta ahora esto puede sonar abstracto, así que bajémoslo a tierra. La primera capa de la técnica consiste en desprogramar. ¿Qué significa? Aprender a notar qué pensamientos, emociones o reflejos no son realmente tuyos, sino préstamos de la cultura, de la familia o de la sociedad. Esos préstamos se sienten densos, frases internas como no soy suficiente, no hay lugar para mí, si me muestro me rechazan. Cuando aparecen, no se trata de pelear con ellos, sino de observarlos y hacerte una simple pregunta. ¿Esta frecuencia es mía o fue puesta en mí? Solo esa pregunta abre un espacio nuevo. Aunque parezca mínimo, en ese espacio el loop pierde fuerza. La segunda capa es sintonizar. Para eso no hace falta retirarte a un templo ni leer libros secretos. Hace falta aprender a quedarte quieto 10 segundos sin esperar nada. Cerrá los ojos, soltá los hombros y simplemente quédate ahí, como quien se asoma a un vacío amable. Al principio la mente va a gritar, no pasa nada, estás perdiendo el tiempo. Pero si insistís, lo que parecía vacío empieza a sentirse lleno de algo sutil. Ese algo es tu frecuencia esencial. No viene en forma de palabras, ni de visiones espectaculares. Se siente como paz sin motivo, como claridad tranquila,
como expansión silenciosa en el pecho. Esa es la señal de que estás volviendo a recordar. La tercera capa es estabilizar, porque de nada sirve tener un destello de conexión si después, en la rutina, te olvidas y volves a reaccionar desde lo automático. Para estabilizar hay que entrenar la coherencia entre mente, corazón y cuerpo. Es un entrenamiento simple, pero poderoso. Respirar con ritmo, llevar la atención al pecho, evocar una emoción estable como gratitud o aprecio, y desde ahí, actuar en lo cotidiano. La coherencia no es teoría. Se siente como un orden interno que vuelve todo más claro y disponible. Hasta acá puede que sientas entusiasmo y miedo al mismo tiempo. Es normal. La personalidad aprendida, ese yo defensivo que llevas años construyendo, va a intentar conservarse. Te va a decir que no cambies, que es peligroso, que mejor volver a lo conocido. Esa resistencia no es enemiga, es solo un reflejo de conservación. No se trata de destruirla, sino de verla con claridad y dejar de identificarte del todo con ella. Cuando logras eso, aparece un silencio que al principio puede asustar, pero ese silencio es la puerta. Y al cruzarla, empieza el verdadero recuerdo. Cuando el silencio empieza a expandirse dentro tuyo, ocurre algo curioso. No se siente como un vacío muerto, sino como un espacio lleno de potencial. Es un espacio donde los pensamientos pierden su rigidez y las emociones dejan de ser cadenas. Al principio puede asustar porque estamos demasiado acostumbrados a vivir en ruido, a sentir que si no pensamos constantemente, algo anda mal. Pero justamente ahí se abre la primera puerta de recuerdo. No se trata de ver imágenes místicas ni escuchar voces celestiales, sino de percibir que en ese aparente vacío hay algo que siempre estuvo esperándote. Ese algo es tu propia frecuencia esencial. No es un sonido que escuches con los oídos, ni una palabra que puedas pronunciar. Es más como una vibración íntima que reconoces en lo profundo, como cuando en medio de un caos externo sentís una calma sin explicación. Esa calma no viene de afuera, no depende de lo que pase en tu vida, es tu ser recordándose a sí mismo. Cuanto más te acostumbres a permanecer en ese espacio, más fácil se vuelve reconocerlo. Y ahí empieza la verdadera práctica, volver a esa frecuencia, una y otra vez, hasta que se convierta en tu estado natural. No es magia ni sugestión, se trata de un mecanismo cuántico de coherencia. La mente suele funcionar como un proyector que repite imágenes viejas. Los traumas, las frases que escuchaste de chico, los miedos que la sociedad instaló, y esos proyectores siguen girando incluso cuando no querés. Pero cuando tu atención se instala en la vibración del recuerdo, el proyector se apaga por unos segundos. En ese instante, la pantalla queda en blanco, y aunque parezca insignificante, en esa pantalla en blanco empieza a aparecer lo real, una percepción directa, sin intermediarios. Imagina por un momento lo que significa vivir desde esa claridad. No sería dejar de tener problemas o emociones, sino dejar de estar definido por ellos. La ira aparece y la ves pasar. El miedo aparece y lo reconoces sin dejar que te gobierne. Los pensamientos siguen, pero ya no son dueños de tu casa interna. Sos vos quien observa desde el centro. Y ese centro no reacciona con urgencia. Responde con coherencia. Esa es la señal de que empezás a recordar quién sos. Claro que el proceso no es lineal. A veces tendrás destellos de conexión y al minuto siguiente estarás atrapado en viejos hábitos. Pero cada vez que volves al recuerdo, incluso aunque sea breve, algo se fortalece. Es como un músculo que al principio tiembla, pero con el tiempo gana estabilidad. Lo importante no es que nunca te distraigas, sino que cada vez tardes menos en volver. Ese volver es la práctica. Ahora bien, hay una razón por la cual las tradiciones antiguas protegían este conocimiento en silencio. No porque fuera un secreto prohibido en sí mismo, sino porque sabían que el ego podía usarlo como una trampa. Si alguien intenta recordar solo para sentirse superior, para manipular o para huir de su propia vida, lo único que logra es crear una ilusión más sofisticada. Y el recuerdo no se trata de eso. Se trata de desarmar capas, no de construir más máscaras. Por eso es tan importante que te acerques a esta práctica con honestidad. El ego, que es esa identidad aprendida, no va a quedarse quieto mientras lo cuestionas. Va a reaccionar, va a proyectar dudas, miedos, incluso espejismos que parecen espirituales para distraerte. Quizás te diga, esto es peligroso, mejor no sigas.
O, peor aún, esto es grandioso, ya estás por encima de los demás. Ambas voces son trampas, y tu tarea es observarlas sin engancharte, con la misma serenidad con la que miras una nube pasar. Ahí radica la fortaleza, no en eliminar al ego, sino en dejar de creer que sos solo él. Hay un momento en el que la práctica se intensifica. Cuando empezás a desidentificarte de tu vieja historia, aparece lo que podríamos llamar un vacío interior. Sentís que no hay nada a lo que aferrarte, como si tus referencias habituales se hubieran disuelto. Para muchos esto es insoportable. Huyen hacia distracciones, buscan ruido, se vuelven a poner la máscara vieja. Pero los que se animan a quedarse ahí, aunque tiemble todo adentro, descubren algo monumental. En el vacío no hay amenaza, hay libertad. Lo que muere no es tu ser, sino la ilusión de ser solo un personaje. Y lo que nace es un recuerdo que no depende de nada externo. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Significa que la paz, la claridad y el sentido que tanto buscaste nunca estuvieron afuera. No están en un logro, en una pareja, en una validación externa. Siempre estuvieron en tu campo interno, esperando que soltaras el ruido para sintonizarlos. Lo que cambia no es el mundo, sino el lugar desde el que lo mirás. Y desde ese lugar, todo cobra otra dimensión. Por eso esta técnica cuántica no es complicada ni exclusiva. Es accesible a cualquiera que se atreva a permanecer en silencio y mirar hacia adentro. Pero al mismo tiempo es desafiante porque implica abandonar el apego al viejo yo. Es como atravesar un portal donde no podés llevar equipaje. Solo tu esencia entra. Y ese paso es tan poderoso que una vez que lo das, ya no hay forma de olvidar por completo. Puede que vuelvas a distraerte, pero algo dentro tuyo ya despertó y nunca más se apaga del todo. Cuando uno atraviesa ese umbral del vacío y se anima a quedarse, comienza la parte más delicada del viaje. Lo que estaba dormido empieza a despertar, pero también lo que estaba oculto sale a la superficie. No se trata de visiones mágicas ni de poderes externos, sino de una confrontación honesta con lo que llevas dentro. Los pensamientos más viejos, las memorias dolorosas, los traumas escondidos, todos ellos aprovechan el silencio para presentarse. Es como si la luz de tu frecuencia esencial iluminara los rincones olvidados de tu interior. Y lo que aparece puede doler, porque muchas veces son partes de vos que negaste, emociones que intentaste tapar con distracciones, o que convertiste en máscaras de seguridad. Pero acá está el giro. Esas sombras no llegan para castigarte, llegan para liberarte. El recuerdo verdadero no solo ilumina lo bello, también abraza lo incómodo. Porque recordar quién sos implica dejar de huir de lo que sos. La resistencia a sentir lo que evitaste durante años es lo que genera sufrimiento, no la emoción en sí. Y cuando en lugar de huir, decidís quedarte quieto y observar con amor, esa carga empieza a disolverse. La energía atrapada se suelta y vuelve a fluir. Lo que parecía una roca que bloqueaba tu río interior, resulta ser solo una piedra que podías levantar con tu atención consciente. Sin embargo, es acá donde el ego juega su carta más fuerte. No soporta la idea de desaparecer y se defiende con todo. Te susurra, vas a perder tu identidad, te vas a quedar vacío. Esto no sirve en el mundo real. O incluso más astuto. Ya entendiste todo, ya sos especial, no hace falta que sigas. Esas voces internas son trampas. Se sienten reales porque vienen con la fuerza de toda tu historia, pero en el fondo son mecanismos automáticos que buscan mantenerte atado a lo conocido. La verdadera práctica es ver esas voces y no obedecerlas, como si fueran un eco que ya no tiene poder sobre vos. La paradoja es que cuanto más dejas ir, más liviano te sentís. Cuanto más aceptás, más fuerte te volvés. Y llega un instante en que empezás a percibir algo distinto. Una forma de ver sin ojos. Una claridad que no necesita explicaciones. Es lo que muchos llaman intuición, pero va más allá. Es una percepción directa de la realidad vibratoria. Una certeza que no nace del razonamiento, sino de un contacto inmediato con el campo de potencial. Es lo que podríamos llamar el ojo cuántico. Esa capacidad de tu alma de sentir lo verdadero antes de que la mente lo traduzca. Quizás ya lo experimentaste sin darte cuenta. Cuando entraste a un lugar y sentiste que la energía estaba pesada aunque nadie lo dijera. Cuando conociste a alguien y algo en tu interior te avisó que había más de lo que mostraba.
O cuando tomaste una decisión arriesgada, pero tu corazón estaba en calma porque sabías que era lo correcto. Ese es el ojo cuántico en acción. No es un poder sobrenatural. Es tu estado natural cuando dejas de depender únicamente de la mente analítica. Y sin embargo, acá aparece otra advertencia importante. Este despertar puede ser tan intenso que si no estás preparado, puede sobrecargarte. Imagina a alguien lleno de miedos y heridas profundas que de pronto entra en contacto con la inmensidad de su verdadero ser. La tensión puede ser insoportable. Por eso las tradiciones antiguas siempre insistieron en la preparación. No se trata de correr hacia la verdad como si fuera un trofeo, sino de tener el corazón listo para sostenerla. Recordar demasiado, demasiado pronto, puede quebrar a una mente que todavía no aprendió a soltar. Lo cierto es que nadie puede hacer este trabajo por vos. No hay gurú, maestro o libro que reemplace la práctica de permanecer presente en tu silencio. Podrán darte pistas, metáforas, mapas, pero al final es tu decisión quedarte en el vacío y atravesar el miedo. Ese es el verdadero templo, tu interior. Y el verdadero rito de iniciación es animarte a mirar de frente tus propias sombras hasta que dejen de tener poder sobre vos. Ahora quiero que pienses en algo simple. Durante tu día, ¿cuántas veces te detenés a observar qué pensamientos ocupan tu mente? La mayoría de nosotros pasamos horas atrapados en voces internas que ni siquiera nos pertenecen. Frases de padres, de maestros, de noticias, de experiencias pasadas. Esos programas se reproducen solos y nos hacen creer que somos ellos. Pero cuando empezás a cuestionarlos con amor, cuando te preguntas, ¿esta frecuencia es realmente mía o fue instalada en mí?, ocurre algo revolucionario. Sentís que una cadena se rompe. Descubrís que mucho de lo que pensabas que eras no te define. Y en ese espacio liberado aparece lo verdadero. El ego, claro, va a insistir en que no lo dejes. Va a inventar excusas, va a disfrazarse de prudencia o de lógica. Pero la verdad es que nunca fuiste solo ese cúmulo de pensamientos y recuerdos. Esos eran apenas disfraces. Cuando se caen, emerge tu ser esencial, intacto, vibrando en coherencia con el campo cuántico. Y aunque al principio se sienta frágil, cada vez que lo elegís, se fortalece. Hasta que un día, en medio del ruido del mundo, te das cuenta de que tu silencio interior no se mueve. Y ese es el verdadero inicio del recuerdo. En ese punto del viaje, cuando empezás a experimentar la claridad del ojo cuántico y a soltar las viejas máscaras, sucede algo que asusta y maravilla al mismo tiempo. Tu verdadero yo comienza a emerger, y con él llega una oleada de memorias que no son solo de esta vida. Es como si los ecos de experiencias pasadas se filtraran en tu conciencia. No aparecen como películas perfectas ni como relatos ordenados, sino como sensaciones, intuiciones o repeticiones en tu vida cotidiana que no tienen explicación lógica. ¿Alguna vez te preguntaste por qué repetís el mismo patrón de pareja? ¿Por qué siempre chocas con el mismo tipo de problema en el trabajo? ¿O por qué, sin motivo aparente, sentís afinidad con una cultura o un arte que nunca aprendiste? Eso no es casualidad. Son huellas energéticas, resonancias de recuerdos más antiguos que esta existencia. El campo cuántico almacena todo, y tu alma, al liberarse de las capas del olvido, empieza a traer a la superficie esos fragmentos. Este momento puede ser desconcertante, porque lo que aparece no siempre son dones o talentos. Muchas veces lo primero que aflora son las heridas no resueltas, los traumas que quedaron grabados en la vibración de tu alma. Y si no estás preparado, podés caer en la trampa de confundir estos fragmentos con historias nuevas que inventa tu mente. La mente siempre busca sentido, siempre quiere un relato que controle. Pero el propósito de estos recuerdos no es entretenerte ni darte un nuevo ego espiritual. Están ahí para liberar energía atrapada. Cada eco que reconoces y aceptas con amor rompe un lazo que te mantenía atado a repeticiones inconscientes. Por eso, este tramo del camino no es suave ni cómodo. Es una purificación. Es como un río que vuelve a fluir cuando quitas las piedras acumuladas durante siglos. Al principio el agua arrastra todo: ramas, barro, escombros. Puede sentirse como caos, pero es limpieza. Esa limpieza duele, porque saca a la luz lo que negaste, lo que callaste, lo que enterraste por miedo a sentirlo otra vez. Y sin embargo, cada lágrima aceptada, cada sombra abrazada, se convierte en espacio para la luz. En esta etapa es común que aparezcan sueños vívidos,
visiones extrañas o sensaciones de déjà vu, tan intensas que parecen romper la lógica del tiempo. No son fantasías, son las primeras señales de que tu conciencia ya no está limitada por la línea recta del reloj humano. Estás tocando el entrelazamiento cuántico de tus propias experiencias, un tejido de memorias que se extiende más allá de lo que tu mente puede entender. Y aunque sea fascinante, también puede ser peligroso si tu ego lo toma como una excusa para sentirse especial o superior. Ahí está la trampa más sutil, el ego espiritual, esa voz que se disfraza de sabiduría y que te susurra: ya despertaste, sos distinto a los demás. Ese orgullo silencioso es la última máscara, y es la más difícil de soltar, porque no se siente como un defecto, se siente como una confirmación. Y sin embargo, es separación disfrazada de luz. Cuando te crees único por haber recordado, caes en una nueva prisión, más refinada pero igual de limitante. La verdadera prueba de coherencia aparece aquí. ¿Podés sostener la paz interior en medio del ruido del mundo? ¿Podés recordar quién sos no solo en la meditación o en el silencio, sino en el tráfico, en las discusiones, en las rutinas diarias? Ese es el punto. Traer el recuerdo al día a día. Estar presente mientras lavas los platos, mientras hablas con alguien, mientras caminas por la calle. Estar donde está tu cuerpo, sin huir hacia el pasado ni adelantarte al futuro. Esa es la práctica que transforma el despertar en una vida coherente. El campo cuántico responde a lo que sos, no a lo que decís querer. Por eso, cada pequeño acto de presencia, cada instante en el que elegís no reaccionar de manera automática, es un pulso de energía que reescribe tu realidad. Y cuanto más lo haces, más claro se vuelve el recuerdo. Porque en ese silencio activo, en esa pausa antes de reaccionar, tu guía interior puede hablarte. No con palabras ni promesas, sino con una resonancia clara en tu corazón. Esa voz interior, que algunos llaman ser superior, no viene del futuro ni del pasado. Viene del mismo campo donde todo ya existe. Te habla en forma de paz inquebrantable, aunque la decisión que tengas que tomar parezca difícil. Y si prestas atención, notas que nunca grita, nunca manipula. Solo muestra el camino, con la calma de quien ya conoce el final. Escucharla requiere confianza, porque a veces te guiará hacia lugares incómodos. No busca tu comodidad, busca tu crecimiento. Y esa es la señal de que no es el ego el que habla, sino tu verdadera esencia. Cuando llegas a este punto, la vida no se convierte en un cuento de hadas, ni los problemas desaparecen. Lo que cambia es tu manera de enfrentarlos. Ya no sos prisionero de la emoción inmediata ni de los pensamientos automáticos. Sos el arquitecto despierto de tu realidad. Podés estar en medio del caos y sentir calma. Podés ver el dolor y no negar que existe, pero también no dejar que te defina. Ese es el verdadero poder del recuerdo, la libertad interior que nadie puede arrebatarte. Y entonces llega el instante en que todo se simplifica. No hay técnicas que memorizar, no hay templos secretos que buscar, no hay maestro externo al que seguir. Lo único que queda es la verdad silenciosa de tu propio ser. Recordar quién eres no es un logro, es un regreso. No es conquistar nada afuera, es soltar las capas hasta descubrir que lo que buscabas ya estaba dentro. La última ilusión cae cuando comprendes que no sos una parte separada, sino el campo mismo expresándose a través de ti. Ya no es necesario luchar contra el ego, ni demostrar nada al mundo. El poder auténtico no grita, no necesita aplausos. Es la calma que permanece aún cuando todo lo demás cambia. Ese es el verdadero despertar. Ser consciente en lo simple, en cada respiro, en cada gesto. Vivir sin la urgencia de probar quién sos, porque ya lo sabes. Y desde ahí, nada ni nadie puede volver a controlarte. Si llegaste hasta acá, escribí en los comentarios: recuerdo quién soy. Que sea tu declaración al universo, tu ancla en este presente y tu compromiso con la coherencia. No dejes que esto se quede en palabras, hacelo vida.